Salvaguardas de la oralidad. Cartago, entre palabras, investigación y memoria. ¿Qué siente Jaime cuando cuentas las historias y que la gente lo está escuchando? Aparte de esa catarsis que ya me decías. Cuando uno cuenta algo con una pasión, con una entrega, y uno ve a otra persona poniéndole esa atención, uno siente como esa energía, siente esas ganas de querer contarla con más armonía, que la persona salga con una historia y que esa historia sea reflejada, se vea a futuro a otra persona, como el famoso cuando uno va a una obra de teatro. Y hay de todo, hay los tres tipos: el que le pone cuidado, el que se queda dormido y el que no entendió. Y me encanta ser esa primera persona, el que le pone cuidado, porque siempre es un tema de conversación. Ven, yo estuve en tal parte, ay sí, qué chévere. Y el que quedó dormido, ¿de qué era el tema? Y aplica para todo en la vida. Estar presente. Estar presente más allá de lo físico. ¿Cuáles son algunas de esas historias o relatos que más le gusta contar o que la gente le ve? Jaime, cuente la historia X o Y. Y es algo curioso. Acá en Cartago hay 3 historias muy famosas. Pues yo creo que la más famosa de todas es las cosas del padre Martín. Yo creo que todo el mundo creció escuchando la historia del padre sin cabeza de Cartago. Y la época colonial tiene tanto misterio porque estamos en una ciudad donde incluso el misticismo de un virrey que nunca llegó. Empecemos nomás ahí. El virrey que nunca llegó a una ciudad, pero se le construyó la casa para que pasara la noche. En esa casa murieron personas construyéndola. Y hoy en día el misterio de esa casa está presente. Yo creo que alguien que haya ido a disfrutar una obra de teatro, alguna sinfonía, alguna clase, se va con una energía diferente a la que entró. Y aplica mucho en ello. Entonces, la primera historia que yo amo de la época colonial es la historia del padre. Pero que viene cargada de corrupción. O sea, hay una historia con una corrupción, un padre que trabajaba para los obispos de España, que tenía que mandar dinero, él se lo empieza a quedar para él una parte y a esconderlo en una cueva. Y poco a poco la gente veía el padre por qué va tanto a la cueva, pero no le ponían cuidado porque él decía que él buscaba su forma de meditar con Dios. En una época donde recién el catolicismo y el cristianismo llegaba a tierras donde muchas personas sufrieron ese flagelo, y que alguien hablara de ello, usted le creía ciego. Usted no me desobedezca al padre. Pero La ley. era ley. Y que un arzobispo llegara, es que lo que es el padre y lo que me diga el cura es exactamente todo. Pues claro, la gente en Cartago le hacía caso. No se sabe quién fue la persona irresponsable, la persona que dejó de creer en esas palabras y fue a esa cueva y a encontrar monedas de oro, monedas de plata, y no quedarse callado. Otro hurta de todo el botín que está ahí y el padre queda sano, no se da cuenta quién fue. Pero tener esa valentía de ir a sapear, de ir a contar lo que pasaba. España se entera de ese flagelo y llega al punto en que le cortan la cabeza, como anteriormente hacían. La guillotina era uno de los castigos más aberrantes. Nadie quería morir por ello. Preferían morir de muchas otras maneras, pero la guillotina era la manera más cruel. Usted no tener memoria, porque al que le cortaban la cabeza era lo más bastardo que existía, y un cura haber caído ahí. Antes de morir, la historia cuenta de que él maldice, y él dice que él va a volver por su dinero, que él no va a descansar hasta recuperarlo. Cae la guillotina, cae la cabeza rodando, y la gente piensa que ahí queda todo. Tiempo después ven una sombra en esa misma cueva. La gente piensa que es algún ladrón buscando monedas, porque claro, era el botín de reyes, la guaca, y todo el mundo va a ver, hasta que alguien ve en su inocencia o en su brutalidad, porque yo creo que en la noche va a caer en una cueva, ver a alguien entrando pero que no tenga el reflejo de la cabeza. ¿Cómo sería esa primera expresión de miedo
de la persona que lo vio. Eso yo creo que me genera el morbo, el placer de qué sintió esa primera persona que contó esa historia, que lo vio en carne propia, que lo sintió. Porque usted ver un cuerpo yendo a ese lugar, ¿qué lo guía? ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde está algo que lo oriente? Tal vez la fuerza aberrante de buscar su venganza, o tal vez su avaricia en no soltar algo, hace que su alma esté en pena y siempre termina en ese sitio. El sitio que una vez acabó con su vida, seguir yendo. Y es un peso de boca en boca. Ya está yendo el padre, no tiene cabeza, el padre no tiene cabeza, el padre sin cabeza. Esas son las cuevas del padre Martín. Quedó el nombre. Y durante mucho tiempo, yo creo que muchas personas de Cartago no iban a las cuevas porque se le aparecía el cura sin cabeza. Y era algo curioso. Como algo tan antiguo, hasta hace más o menos principios del 2000, aún daba miedo. Y a la época de los abuelos daba más miedo aún. Pero hoy en día no da tanto miedo. Y bueno, digamos como que también se pierde un poco esa historia que es muy, muy cartagüeña y que también dado ese tipo de sucesos de la popularidad que quiere esta historia, digamos de una u otra forma también decían que se desaparecen a los niños, que pues se corría peligro después de cierta hora y estas cuevas terminan siendo selladas. Algo curioso es que muchos dicen que la selló la alcaldía, que la selló la gobernación, pero realmente esas cuevas de un momento a otro se empezaron a derrumbar. Está sellada por el peligro de que se siga derrumbando. Pero la energía se ha perdido. Yo lo veo así. Desde la parte de la parapsicología entendemos que la energía se atrae. Nosotros estamos en una tercera dimensión, pero según la ley de cuerdas, nosotros hay 11 dimensiones. ¿Cuál es la próxima dimensión que sigue? Sería la cuarta, pero se le conoce como el espacio-tiempo. ¿Qué pasa con las otras dimensiones? Entonces, ¿qué hace la energía? Atrae. Y si usted con su energía y su fe y el miedo de que le aparezca, usted va abriendo ese portal, esa dimensión. Y eso es lo que pasaba antes. El miedo a lo desconocido era tan grande que atraíamos todas esas energías, abríamos los portales. Hoy en día eso se ha perdido. Usted le dice a un niño qué es el terror y le dirá cualquier cosa menos de ese pasado. Y eso es algo que lastimosamente a los que les gustan los cuentos, las historias, las fábulas, los mitos, las leyendas, entristece. Yo creo que eso se basa en la vida, de escuchar, de narrar. Y digamos, hay una justificación ahí a través de la palabra, como se empieza a crear estos personajes que de una u otra forma surgen del imaginario, pero que quedan misterio. Bueno, existió, no existió. Y muchos están anclados, digamos, a unas realidades propias del territorio.